Hola y bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al día con las noticias más recientes y actualizadas. Sly y Alil se encontraban una vez más frente a frente. El aire entre ellos vibraba con una tensión antigua, como si los ecos de viejas discusiones se estuvieran repitiendo en un bucle. Él apretaba la mandíbula, sus ojos oscuros eran un precipicio en el que ella temía caer. Ella, por su parte, sentía que su corazón latía con fuerza, pero su voz se ahogaba en la garganta. Aquella pelea no era solo una disputa más. Era un duelo silencioso, en el que cada palabra contenía más que enfado, cada gesto era una caricia disfrazada. La escena se desarrollaba en la sala de estar, bajo una luz tenue. La penumbra proyectaba sombras alargadas sobre las paredes, como si la noche fuera cómplice de su conflicto. Sly, con el rostro pálido, miraba a Alil sin apartar los ojos, esperando una rendición que no parecía venir. Alil, en cambio, daba un paso hacia ella, luego retrocedía, como si un impulso interior lo detuviera. En su interior, estaba dividido. El orgullo le empujaba a mantener la guerra, pero algo más suave, algo más peligroso le instaba a bajar las armas. Se habían dicho tantas cosas en el pasado. Reproches velados, preguntas no formuladas, silencios que dolían más que las palabras. Había en sus discusiones una coreografía casi perfecta, una danza en la que ambos sabían sus pasos, pero ninguno admitía el deseo de abrazar al otro. Sly sentía que luchaban no solo por lo que había pasado, sino también por lo que nunca se habían atrevido a confesar, su amor. La voz de Sly tembló cuando habló. ¿Por qué siempre tienes que pelear conmigo? Fue un reproche suave, pero cargado de dolor. Alil la miró con sorpresa, como si no esperara esa forma de súplica. Sus hombros se relajaron, aunque solo un poco. Luego, con voz baja y medida, respondió, «Porque me importa demasiado». Esas palabras, pronunciadas tan despacio, fueron un eco de su miedo, de su vulnerabilidad. Y en ese momento, Sly comprendió que su enojo no era ira fría sino un escudo contra algo más profundo, el miedo a perderlo. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Ella cerró los ojos, respiró hondo. Un recuerdo cruzó su mente. La primera vez que se vieron, la calidez de su sonrisa, la forma en que él la miró como si quisiera descifrar cada rincón de su alma. Aquel momento parecía otro mundo ahora, remoto, pero todavía vivo en su interior. Alil, por su parte, se inclinó ligeramente, la distancia entre ellos se redujo, pero su corazón latía con una mezcla de deseo y temor. Sly abrió los ojos y se atrevió a dar un paso hacia él. Su mano tembló ligeramente, como si no estuviera segura de si aquel contacto era un puente o un abismo. Alil alzó la mirada, como si se preguntara si estaba bien rendirse. Entonces, sin decir una palabra, la sostuvo. No era un abrazo completo, sino un gesto detenido en el aire, pero para ambos era un mundo completo. En ese instante, Alil vio en sus ojos algo que había estado ocultando, una ternura sincera, un anhelo silencioso. Y por primera vez, Sly dejó caer su escudo. Permitió que su miedo y su amor se mostraran sin máscaras. Su voz era baja, apenas un susurro, cuando dijo, «Te quiero. Más de lo que puedo decir cuando estoy enfadada». Fue una confesión cruda, sin adornos, pero tan poderosa como cualquier promesa. Alil cerró los ojos un segundo, reuniendo coraje. Luego murmuró, «Y yo también te quiero. Siempre te he querido». No había grandilocuencia en sus palabras, solo la simple y devastadora verdad. Era un reconocimiento tardío, quizás, pero sincero. Sus manos se entrelazaron, temblorosas, y el mundo pareció detenerse. La tensión entre ellos finalmente se suavizó. No desapareció por completo, el orgullo, el miedo, las heridas antiguas seguían allí, pero se transformó. De un campo de batalla, la sala se convirtió en un refugio tímido. Sly apoyó su cabeza en el hombro de Alil, sintiendo su calor, escuchando el latido de su corazón. Alil, por su parte, la abrazó con delicadeza, como si temiera romper lo que finalmente habían construido. Mientras la noche avanzaba, hablaron de lo que antes no habían dicho, de sus inseguridades, de las heridas del pasado, de los miedos que los habían mantenido en guerra. Cada palabra era un ladrillo en el puente que estaban construyendo, un puente que los unía con más fuerza que cualquier reproche. No prometieron perfección ni un futuro sin conflictos, pero sí prometieron honestidad, la promesa de escucharse, de no huir de sus sentimientos. En un momento, Alil susurró,
No quiero que volvamos a pelear así. Quiero pelear menos y quererte más. Esla levantó la mirada, y una sonrisa suave se dibujó en sus labios. Aquella frase fue una rendición y una victoria al mismo tiempo. Él reconocía que el conflicto era parte de ellos, pero también que lo más importante era su amor. Cuando finalmente se separaron para dejar espacio entre sus cuerpos, la mirada que compartieron estaba llena de calma. La tormenta que los había sacudido no había sido anulada por completo, pero la calma que siguió a su confesión era más poderosa que cualquier ira anterior. En sus ojos había una chispa nueva, la chispa de la esperanza. Esla, con voz suave, dijo, aún así, te necesito. Alil respondió con ternura, y yo te necesito a ti. Fue una promesa sin plazos, sin condicionales. Solo un reconocimiento. Ellos, juntos, podían ser más que las peleas que los definían. Esa noche, la guerra se convirtió en perdón, y el perdón en un abrazo. En la oscuridad, se prometieron más que palabras. Se prometieron presencia, comprensión y un amor capaz de resistir sus tempestades. Porque a veces, detrás del conflicto, no hay enemistad, hay un amor profundo, silencioso, que solo se revela cuando bajan las armas y alzan los corazones.